Cuba y Estados Unidos viven una nueva etapa de tensión política y económica similar a la Guerra Fría. Para entender este resurgimiento, hay que revisar una larga historia de rupturas e intentos de acercamiento. Desde 1959, Washington ve al poder cubano como una anomalía ideológica en el hemisferio occidental. El embargo, establecido en 1962, continúa vigente y se ha endurecido, especialmente bajo la administración Trump. En junio de 2025, a pesar de los alivios de Biden, este embargo ha estructurado la política estadounidense hacia Cuba en torno a dos ejes: la asfixia económica y el aislamiento diplomático. Una estrategia que no deja de recordar lo que hemos visto con la Venezuela chavista. Barack Obama inició un cambio de rumbo en 2014. La reapertura de embajadas, vuelos y los intercambios financieros sentaron las bases para la normalización. La nueva administración de Estados Unidos, con Marco Rubio como secretario de Estado, vuelve a enfocar su atención en Cuba. Este discurso es ideológico y electoralista, pues su base en Florida incluye principalmente a exiliados cubanos. No se permitirá ningún poder contrario a los intereses estadounidenses en el hemisferio occidental. Después de haber rodeado a Venezuela, ¿será ahora el turno de Cuba? El elemento desencadenante de la crisis actual es, por supuesto, la caída de Nicolás Maduro, ocurrida a principios de 2026. Washington lo considera una victoria estratégica, mientras su bloqueo en el Caribe dejó a Cuba sin su principal proveedor de petróleo. En 2025, Venezuela proveía la mayor parte del petróleo a la isla, hasta 35,000 barriles diarios a La Habana, pagados en parte con médicos, técnicos o militares cubanos. En 2026, Cuba recibió 84,900 barriles de México el 9 de enero, y ninguno después. Su inventario inicial era de 460,000 barriles. La economía cubana, ya debilitada por la baja del turismo, está más asfixiada que nunca. Se han impuesto restricciones y medios reportan que las reservas de petróleo en Cuba podrían acabarse a finales de febrero. La ONU advierte sobre riesgo de colapso humanitario. La población sufre largas filas en estaciones de servicio, apagones frecuentes y la parálisis del transporte y servicios públicos. A la crisis energética se añade la falta crónica de divisas. El riesgo es que las tensiones sociales aumenten y desafíen la legitimidad del presidente Merell Díaz-Canel, ya cuestionado incluso en el Partido Comunista, por su gestión tecnocrática y dependencia militar. La coyuntura favorece a Estados Unidos, y Donald Trump ve una oportunidad histórica para imponer un cambio político en Cuba. El 29 de enero, el presidente de Estados Unidos, Xiaku, firmó la orden ejecutiva 14.380 declarando emergencia nacional ante las políticas hostiles de La Habana, que calificó como amenazas a la seguridad de Estados Unidos. Este texto autoriza nuevas medidas, como impuestos y restricciones a empresas extranjeras proveedoras de petróleo o energía. En Cuba, el congelamiento de cuentas vinculado a entidades cubanas que operan en el Caribe, prohibición de invertir en puertos y terminales marítimos bajo influencia rusa o china. La estrategia de Estados Unidos es aislar a Cuba de energía e ingresos para presionar al gobierno a ceder políticamente o colapsar. En el discurso de Estados Unidos, La Habana es vista como un vestigio socialista a eliminar. El 1 de febrero, Trump habló de diálogos constructivos con altos funcionarios cubanos sobre acuerdos de ayuda humanitaria y regularización de exiliados, deseando regresar hacia este. No necesariamente Trump, sino su secretario de Estado, Marco Rubio, senador cubano-estadounidense de Florida. Él ve a Cuba como un símbolo, un problema personal y un punto clave para que los republicanos influyan en la diáspora, asegurando que la caída del socialismo caribeño sería una gran victoria geopolítica. Estados Unidos sopla frío y caliente sobre el modelo bolivariano, como en Venezuela y Dinamarca. Siempre viene acompañada de promesas de normalización en el futuro. La figura del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, podría evitar un enfrentamiento o un golpe como en Venezuela.
Díaz-Canel no es un castrista radical, sino más bien un tecnócrata. Apoya y mantiene la liberalización económica iniciada con Raúl Castro, aunque la economía sigue siendo mayormente estatal. El 5 de febrero, Díaz-Canel declaró estar dispuesto a negociar con Estados Unidos, anunciando un plan inminente contra la escasez de combustible. El 6 de febrero suavizó su discurso. Cuba acepta dialogar sin condiciones, mientras Estados Unidos incrementa la presión. Díaz-Canel sigue siendo la imagen del neocastrismo, pero el poder y la economía están en manos del ejército cubano. El ejército cubano tiene unos 50.000 miembros respaldados por reservas, milicias y paramilitares. El servicio militar obligatorio, heredado de una resistencia revolucionaria contra la influencia estadounidense, podría aumentar los efectivos a 1.000.000. Sin embargo, su equipamiento es rudimentario y obsoleto, sin importancia real. Una amenaza extraordinaria para Estados Unidos. Sin embargo, el ejército, mediante el GAESA, va más allá de la defensa. Supervisa sectores clave como turismo, logística, importaciones e infraestructuras, y concentraría el 40% del PIB en sus manos, con ingresos totales 3.2 veces superiores a los ingresos anuales del presupuesto del Estado cubano. Cuba responde a Estados Unidos con acciones limitadas, denunciando el bloqueo, pidiendo solidaridad internacional y reafirmando su soberanía, similar a Venezuela. El presidente prometió resistir hasta la última gota de sangre, visitando unidades blindadas y zonas de ejercicios militares para ilustrar la preparación nacional. Una postura comunicativa interna que no cambiará la situación. La estrategia de defensa cubana se basa en el vínculo entre Fuerzas Armadas y población. Movilización masiva y guerra de desgaste, similar a la doctrina de Venezuela con Chávez, pero con menos equipo. Hay que decirlo claramente, Cuba tiene pocas posibilidades de ganar en un enfrentamiento directo y, ante todo, busca disuadir cualquier intervención estadounidense mientras se llevan a cabo negociaciones. Esto también limita su respuesta, pero quizás sea una ventaja para una desescalada. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba abre canales de comunicación con Washington y sigue insistiendo en un diálogo recíproco. El viceministro Carlos Fernández de Cosio confirmó contactos, sin mencionar negociaciones, señalando un intento prudente de desescalada ante reacciones externas. Rusia rechazó la decisión de Estados Unidos, Park Geun, y anunció que reforzará la cooperación, en particular para el envío de combustibles por los puertos de Murmansk y Kaliningrado. Sin embargo, queda la duda de cómo sus buques tanque sortearán el bloqueo europeo y estadounidense para llegar a Cuba. Moscú enfrenta limitaciones presupuestarias y militares en Ucrania y no podrá apoyar significativamente a corto plazo. China es el principal acreedor de Cuba desde 2015 y podría aprovechar la crisis para aumentar su influencia financiera y tecnológica. Sin embargo, Pekín también evita, desde la llegada de Trump, cualquier confrontación directa con Washington. Probablemente busca otras formas de mantener su presencia en la isla, como la ayuda humanitaria. Vietnam, por ejemplo, es un socio histórico de Cuba. Ha expresado su profunda preocupación, pero también está absorbido, como pueden imaginar, por sus intereses en Asia Oriental y sus propias limitaciones. México, por su parte, duda entre la solidaridad, con 800 toneladas de ayuda humanitaria que habrían sido enviadas, y la prudencia económica, pues suspendió exportaciones de petróleo a Cuba en enero para evitar sanciones de Estados Unidos. Por último, el Vaticano lo ha pensado al revés, un llamado al diálogo sincero, continuando la intermediación iniciada con Juan Pablo II y Francisco I. En resumen, suena bien, pero Cuba está sola y estas tensiones reavivan las fracturas históricas de América Latina. Los gobiernos de izquierda dudan entre la solidaridad ideológica con La Habana y la preocupación por preservar sus relaciones económicas con Washington. Para evitar ser los siguientes, también debe considerarse la perspectiva estadounidense. Cuba es clave estratégica. El objetivo principal es reorientar la política de la isla con presión económica y diplomática, sin buscar un colapso total que podría provocar un éxodo masivo hacia Florida. Recuerden que el tema migratorio es sensible por las elecciones de medio término en noviembre de 2026.
Cuba también tiene reservas de recursos estratégicos, especialmente de níquel y cobalto, que aunque son significativas, no constituyen la prioridad para Estados Unidos. El interés principal sigue siendo político, centrado en la doctrina Monroe actualizada. Trump combina sanciones más fuertes y ofertas de diálogo, como acostumbra, para evitar intervenir directamente. Dicho esto, ¿cuáles son las hipótesis para el futuro de las operaciones? El primer escenario es la confrontación controlada. Ambas partes mantienen su postura sin ceder, pero no hay acciones militares y podrían ocurrir conversaciones informales con mediación. Luchar contra la situación. Washington seguiría con presión económica y permitiría ayuda humanitaria para sostener al poder. Actualmente es la opción más viable a corto plazo. El segundo escenario es el de un cambio directo de política. Si la crisis energética empeora, parte del Partido Comunista Cubano o el presidente podrían buscar un compromiso realista. Por ejemplo, al abrir más la economía a inversiones extranjeras, dialogar con exiliados cubanos y seguir con reformas, Estados Unidos apoyaría figuras de transición, esperando una liberalización sin caos. Probablemente ese sea el escenario y el objetivo estadounidense a mediano plazo. El tercer y último escenario es el menos probable, dado el contexto geopolítico, el de la escalada. Washington bloquearía importación de petróleo y militarizaría patrullas en el estrecho de Florida. Cuba denunciaría agresión total y aumentaría cooperación militar con Rusia y China. El riesgo sería una crisis caribeña similar, aunque menor, a la de 1962. Es poco probable, dado el enfoque de China, Rusia y Estados Unidos en sus propias regiones, especialmente Estados Unidos. Con Irán, es probable que la nueva fase de enfrentamiento ocurra en circuitos financieros, políticos, rutas marítimas e informativas, no militarmente. Estados Unidos posee un fuerte arsenal jurídico apoyado por su marina para debilitar a quienes comercian con Cuba. La Habana confía en la resiliencia popular y la diplomacia con países del sur, aunque siguen siendo limitadas, al tiempo que espera un debilitamiento político de Trump en el Congreso estadounidense. Habrá que ver qué sucede. Seguiremos atentos.